Bueno, yo inicialmente no sé si a la altura que estamos de la crisis que la ha provocado coronavirus, deberíamos cambiar ya el título y en vez de cómo va a afectar, pues cómo está afectando. Porque de hecho estamos de lleno en la crisis y tenemos ya todos somos afectados directos de la crisis, ¿no? De todas formas, nosotros empezamos a notar los efectos de la crisis, los empezamos a ver en España a finales del mes de febrero y sobre todo en los hoteles urbanos, en los hoteles de ciudad, cuando el turismo de maíz empezó a caer. Y ya en la primera semana de marzo se hablaban de caídas del 24%. Eh, se hablaban del 24% de reservas y hoy, 3 o 4 semanas después, pues estamos hablando de que toda la planta hotelera está totalmente cerrada en toda España, ¿no? Y bueno, este es otro, ¿no? Que en principio pues no tenía que pasar nada, no necesitábamos mascarillas ni nada y ahora parece que va todo lo contrario, ¿no? Entonces estamos en un sinfín de noticias, unas que van hacia adelante, unas que van hacia atrás y nos tienen bastante despistados. Y enfocándolo ya directamente cómo afectará, yo he hecho dos partes. Una parte que es cómo afectaría desde el punto de vista de los clientes, ¿no? Hay un tema de confianza y he puesto des y confianza, confianza o desconfianza en la salud. Hay un tema también que es las diferentes noticias que nos están llegando desde el gobierno en todas sus comparecencias. Hay muchas noticias cambiantes. Sabemos que vamos detrás de China, vamos detrás de Italia y que deberíamos ir copiando probablemente su modelo para minimizar la propagación del virus. Y la continua improvisación, el cambio constante de todas las medidas, la lentitud de las mismas, mentiras continuadas de que todo está controlado y al contrario, pues acabamos de ver los datos que no son tan bonitos, ¿no? Estos datos son bastante preocupantes. Yo me pregunto, ¿podemos seguir confiando con toda la información que nos facilitan en todas las comparecencias? Todo esto al final pues está dando una preocupación extra a todos los clientes, ¿no? Y todo esto va a afectar. Y luego estará la otra parte, que será el punto de vista del hotelero. Y en primer lugar, yo creo que llegar al final de la crisis con la liquidez suficiente para reiniciar la actividad, pues es lo más primordial. O sea, el día después, todos necesitamos estar lo suficientemente fuertes económicamente para poder iniciar la actividad. No antes sin haber hecho todos los deberes de mantenimiento, pues a punto del establecimiento para cuando llegue este momento. El problema está en la incertidumbre de cuándo será este momento y entre el periodo de confinamiento y la apertura del establecimiento, pues no malgastar esfuerzos si aún más no son necesarios. No gastar más de la cuenta hasta que no sea el momento, ¿no? Pero tampoco sería bueno tampoco no recordar al cliente que estamos aquí durante todo este tiempo, por ejemplo, siendo solidarios, apoyando iniciativas que mejoren el confinamiento de las personas vulnerables, apoyando instituciones sanitarias en la medida de lo posible, dando mensajes positivos, dar a conocer a todos los clientes a través de las redes sociales pues todos nuestros movimientos, ¿no? A todo ello también le seguirá la salud o la confianza con el destino, con el establecimiento, por lo que probablemente tendremos que tomar medidas para tranquilizar a los clientes con el tipo de limpieza que damos en las habitaciones o zonas comunes, sobre todo la disposición de la comida en los buffets, cómo acceder a ella y la continua limpieza de los buffets con el cambio de pinzas muchísimo más a menudo de lo que estamos haciendo ahora. Es decir, tendremos nuevos hábitos, nuevos comportamientos, tanto por parte de los empleados nuestros, de los empresarios, como también por parte del consumidor. Bueno, hay que planificar una estrategia post-crisis. Lo primero de todo, es un escenario que sin duda será diferente al escenario que tenemos actual. Tendremos que reorganizar todos nuestros equipos, tendremos que hacer estructuras diferentes. Ahora mismo y durante todas estas 3 semanas, pues ya hemos aprendido a que podemos seguir haciendo reuniones y podemos seguir trabajando, teletrabajando y hacer reuniones por videoconferencias y muchos de los trabajos que probablemente podemos hacerlo. Probablemente esto ya nos va a llevar a un cambio en la estructura actual y un cambio de forma de trabajar, ¿no? Está claro que todo cambiará y habrá que adaptarnos a la nueva situación cuanto antes.
Y también otra cosa, y es que esta crisis, con todo esto, pues nos está acelerando la digitalización, en la que estábamos todos trabajando, pero ahora debemos entrar de lleno y sin más demora, ¿no? Pues está claro que se debe reforzar el canal directo y sobre todo que lo que va a coger muchísima más fuerza es el B2C, que de cada día más ya la estaba cogiendo, pero yo creo que este ya va a ser el punto de inflexión, ¿no? Son primordiales. Primero de todo es proteger la caja. O sea, hay que ser muy conscientes que necesitamos mantener la máxima liquidez en todo momento y luego cuidar a los empleados y mantener una comunicación muy fluida con ellos, que ellos en todo momento sepan en qué punto estamos y que tengan muy claro que nosotros contamos con ellos. Bueno, esta es del estudio de Steltour y está claro que para reactivar la economía pues hay que hacer una serie de apuestas que tienen que ser por parte de los empleados, de los empresarios, pero hay apuestas muy fuertes que tienen que ser y tienen que ser ya muy conscientes, tienen que ser por parte del gobierno. Tiene que haber aplazamientos en los pagos de impuestos, cuotas de la seguridad social, pagos del IVA, diferir los pagos fraccionados del impuesto de sociedades. Y todo esto además tiene que estar sin costes adicionales. Y ahora es el momento de tirar adelante. Ahora, nunca más que ahora, pues se necesita reactivar toda la actividad económica. Y luego, bueno, esto no sé si es la pregunta del millón o la bola de cristal, ¿no? Debemos prepararnos para un escenario distinto al actual. Habrá muchos cambios y debemos prepararnos para adaptarnos muy rápidamente a ellos. ¿Y para cuándo esta recuperación? Bueno, todos los estudios aquí está hablando entre 1 y 2 trimestres. Esta mañana estaba otro estudio de Price donde ya estaba hablando de 3 trimestres. Pero debemos estar preparados para que cuando llegue el fin de la crisis debemos tener la suficiente liquidez para retomar la actividad, que esto es lo primordial. Porque además tenemos que pensar una cosa, en estos momentos absolutamente casi todos los países del mundo prohíben la entrada de españoles en sus países. Por lo tanto, esto quiere decir también que no van a permitir que ciudadanos de ese país viajen a España para después volver. Por lo tanto, hasta que no se regularice un poquito a nivel mundial todo el tema tanto de los rebrotes como que ha ido escalonadamente todo el tema de la crisis, pues no veremos un poquito dónde está la luz tantas veces. Pero tiene que haber una estrategia conjunta a seguir, donde haya una planificación, y eso quiere decir una información directa día a día, unos ítems a cumplir y unas reglas del juego. Creo que lo primero, y en eso estará lidiando pues la parte de la administración y también del sector privado que se dedica a ello, es el tema de la seguridad sanitaria. Lógicamente, hasta que no resolvamos este tema, podremos ir trabajando los otros que ahora comentaré, pero sin éxito. Está en proteger esa liquidez, proteger la tesorería y proteger la caja de las empresas. Pero también no nos tenemos que olvidar que la inversión, ya lo explicaré por qué, que se tiene que dar, tanto público como privada, yo creo que es uno de los puntos que hay que tener en cuenta, probablemente después de estos que he comentado, pero se tiene que tener planificado. Esa planificación la tenemos que hacer ya. Tendríamos que tener un plan estratégico de cómo reactivamos absolutamente los sectores productivos de las islas. No podemos reclamar a Madrid que nos haga un plan de rescate turístico, porque primero no tiene capacidad, no lo va a hacer y sabemos mucho más nosotros que ellos, por lo tanto tendríamos que ser nosotros los que ya tuviéramos ese plan de reactivación absolutamente claro, pero eso creo que nos ha de servir para repensar un poquito pues todo el tema del modelo turístico, de la actividad turística de cara al 2021 y 2022. Es decir, no vayamos a perder este 2020, vamos a proteger esa tesorería, esa liquidez, esos activos, pero vamos a dedicar todo ese tiempo que desgraciadamente nos ha liberado la crisis, esta crisis puntual, a repensar el modelo, a reinventarnos, a reposicionarnos, a intentar volver a estar por delante de todos nuestros competidores. Además, nuestra sanidad
parece que ha demostrado pues que no se ha sobresaturado, se ha controlado y tenemos una calidad a nivel de servicios sanitarios, tanto públicos como privados, excelente. Además tenemos otra cosa, y es que sabemos iniciar y poner en marcha la locomotora del turismo de un día para otro, porque desgraciadamente en el pasado, y eso era otro de los debates eternos, la desestacionalización, la estacionalidad nos obligaba a ello. Por lo tanto, somos mejores que otros en poner la maquinaria en marcha y en tener una capacidad de doblar o triplicar la actividad turística de un mes a otro. Y tenemos que pensar en una serie de cosas, en mejorar las alianzas turísticas, hoteleras, con las líneas aéreas. Esas alianzas yo creo que se ha de aprender de esta situación en que las alianzas entre unos y otros pueden ser pues muy interesantes y necesarias. También las alianzas con el sector sanitario privado de las islas. Hablo de esto y ahora comentaré un par de cosas más, porque al final vamos a cambiar el chip, como ha dicho el presidente de la Asociación de Cadenas. En según qué cosas vamos a cambiar el chip. Entonces, o nos adelantamos un poco, aunque nos pasemos un poquito de frenada, ya nos ajustaremos, o no vamos a llegar en según qué cosas, ¿no? Esas cosas. Vamos a tener que dar todavía más, que ya el sector ya lo había hecho, la administración también, pero un peso importante al todo el tema de sostenibilidad. Eso, lógicamente, todo el tema sanitario en los hoteles va a ser imprescindible. Y por lo tanto creo que lo que los hoteles y la oferta hotelera está capacitada y está en condiciones de ofrecer, en los términos que hemos hablado, no lo está el alquiler vacacional. Que no quiero decir que no pueda existir, pero tendrá que existir con una serie de condicionantes, que empresas que no sean viables, pues es el momento de que haya una legislación y una normativa que permita esa viabilidad, pues mirando hacia otro sector, hacia otro sitio. Es decir, si se me viene a la cabeza si el debate de la falta de vivienda en las islas y la no voluntad de generar más suelo, que podría estar de acuerdo, pues a lo mejor eso conlleva a que algunos activos que no sean viables pues se puedan reconvertir en viviendas, y eso necesita una normativa específica y valiente dentro de volver a intentar recuperar aquellos conceptos de los condominios, digo para aquellas empresas que necesiten inyección para poder ser viables, pues no sufra tanto. Eso tiene que venir acompañado, lógicamente, de, como decía además también Gabriel, que en eso coincido, que todo el dinero que han ahorrado esos ayuntamientos en estos momentos se pueda poner en inversión productiva. No solo eso, sino que unos fondos que hay pues de millones de euros de la ecotasa pues se pueda repensar y ver a qué se tienen que dedicar en una situación extrema como esta. Y si van a tener necesidad de socios, de reinversión, por otro lado, tal, yo les recomiendo además que hagan casi de ellos una due diligence para estar al día en el momento que venga un fondo de inversión o que venga alguien para invertir, porque en estos momentos todos sabemos que cualquier inversor o cualquier fondo es exquisito en estas etapas. Por lo tanto, hay un tiempo ahora para analizar, para regularizarse y lógicamente, que yo creo que todas esas inversiones que estaban previstas, si tenemos una administración que apoya tanto con esos aplazamientos de impuestos, con esos a lo mejor créditos blandos o incluso simplemente con que muchas de las empresas no necesitan ni una cosa ni la otra, sino lo único que necesitan es una seguridad jurídica y una confianza de la administración para acometer esas inversiones. Yo creo que es el momento en que todos, si tenemos capacidad, las realicemos. Una, porque yo creo que será necesario también para estar al nivel de competitividad que el 2021 nos va a exigir, y porque además eso creo que nos permitirá pues que este largo camino sea un poquito pues más llevadero. En estos momentos
es que en estos momentos la administración ya tendría que estar rescatando a cualquier proyecto que estuviera presentado en cualquier ayuntamiento para que tuviera licencia en una semana. Y no digo incumpliendo la ley, no, digo cumpliendo la ley. Pero, es decir, tendríamos que estar rescatando todos estos proyectos de reformas hoteleras, de bloques de vivienda, es decir, proyectos realmente de entidad para intentar que la actividad económica, cuando ahora escalonadamente vamos a ir abriendo, no siga parada. Lógicamente, ¿se tendría que desburocratizar? No. Tendríamos que cumplir las directivas europeas que obligan a que la administración no sea una barrera para la actividad económica de las islas. ¿Qué pasa? Eso es complicado, pero es factible. Y más en una situación como la que estamos ahora. Nos presentamos, somos Sambank, que es una banca privada. Gestionamos alrededor de, estamos en 11 países y gestionamos 22.000 millones de euros. Pues básicamente la presentación que les quería hacer es tocar los puntos de situación general que cambiará, la emisión monetaria y quién accede a ese dinero. Vamos a ver un poquito las vías de financiación alternativas y las oportunidades en la crisis. Y por último, cómo podemos ayudar nosotros, los analistas financieros, dentro de mercados, a vuestra industria. Yuval Harari, el autor de Homos y Sapiens, no sé si lo habéis visto estos libros, os recomiendo, son muy buenos. Es el pensador más importante, por decirlo así, o de los más importantes de nuestra época. Dice que la humanidad se enfrenta a una crisis mundial, quizá la mayor crisis de nuestra generación. Las decisiones que tomen los ciudadanos y gobiernos en las próximas semanas moldearán el mundo durante los próximos años, no solo los sistemas sanitarios, sino también la economía, la política y la cultura. Muchas medidas a corto plazo tomadas durante la emergencia se convertirán en parte integral de la vida. Esa es la naturaleza de las emergencias, aceleran los procesos históricos. Volveré aquí en este punto. Decisiones que en tiempos normales llevarían años de deliberación se aprueban en cuestión de horas. Esto es lo que pasa. Entonces, esto es básicamente lo mismo. No podemos predecir lo que ha pasado, lo que va a pasar, porque no tenemos precedentes económicos, los economistas, para decir, se para todo el PIB del mundo, cómo se reactiva, cuándo se reactiva. Nosotros los financieros y los economistas vemos tres sectores. Un sector de afección grave, uno de media y una de nula o baja. De la parte grave está el transporte aéreo, hoteles, minoristas, entertainment, y se prevé una caída aproximada en el punto más bajo del 90%. En la afección media, que están las manufacturas y construcción, se prevé el 50%, y en la afección baja, que son las eléctricas, las comunicaciones, las telecomunicaciones, las finanzas, prácticamente no tenemos una caída, al menos a priori inicial. Después, obviamente, en economía hay lo que se llama el multiplicador keynesiano, que es que el gasto va expandiéndose a lo largo de todo el ciclo económico, y eso al final afectará a todos. Pero bueno, ¿qué ha pasado en las bolsas? En las bolsas, en el IBEX 35, que son las 35 más importantes de España, una caída del 37/40%. En la parte de Eurostoxx, que son las 50 más importantes de Europa, una caída del 32 con picos del 35. Y en el Dow Jones, que son las 30 más importantes de Estados Unidos, unas caídas del 33 a 35%. Exactamente, prácticamente nos encontramos con las mismas noticias. Estas noticias que veis en pantalla no son de ahora, son del año 2008. Pero bien, ¿qué ocurrió después de esta caída? ¿Cómo solventaron las diferentes autoridades, gobiernos y bancos centrales? Pues esta noticia inyecta 850.000 millones de dólares para rescatar la economía, es de marzo del 2009. Es decir, es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora. En Estados Unidos, Trump lanza un plan de 2 billones. 2 billones en español son 2 trillones en inglés, y paga la asignación por hijo, emisión monetaria. Lo mismo pasa en Europa. En Europa pasamos a tener exactamente lo mismo. El BCE saca una bazuca de 750.000 millones para calmar al mercado. Entonces, ¿quién accede a ese dinero? Porque dice, vale, muy bien, perfecto, están imprimiendo un montón de dinero y ¿cómo accedo a eso? ¿No? Es la pregunta que todo el mundo tiene. Bueno, ¿quién accede a eso? Acceden los gobiernos por emisión monetaria, acceden los bancos por intercambio de venta de bonos para
poder captar efectivo. Acceden los emisores de deuda, por ejemplo, Telefónica emite deuda y el Banco Central Europeo se la puede comprar, y acceden también los fondos de inversión por medio de apalancamiento. Entonces, estos 4 partícipes, hay más, pero estos 4 son los que más se llevan, por decirlo así, ese dinero que está ahora emitiendo el Banco Central Europeo. Entonces, los financieros, los fondos de inversión, están viendo, obviamente, dentro de toda crisis, la oportunidad que se acerca y están planificando ya la entrada en diferentes tipos de mercados. Tenéis esta noticia: grandes fondos sobrevuelan los hoteles españoles. Esto es del 30 de marzo, hace una semana, esta noticia. Y los fondos de inversión ya están buscando también de manera de entrar. Los bancos obviamente pueden dar préstamos, hipotecas, créditos, etcétera, o pólizas de crédito, pero están sujetas, muy importante esto, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir que en un supuesto de que la temporada hubiera venido sin problema, o que viene sin problema, sale mucho mejor financiarse bancariamente. Es más barato y la ganancia te queda para la empresa. Pero en tiempos de crisis, aquí es donde viene el problema. En tiempos de crisis, el banco no puede dejar el dinero ad eternum. Es decir, no pueden hacer lo que hicieron en 2008-2009, como hizo el Banco Popular, que hacía préstamos a empresas que ya estaban en quiebra, constructoras, para poder seguir manteniéndolas vivas. Es decir, todo esto, desde el 2008-2009, con la crisis financiera, la regulación bancaria se hizo muchísimo más pesada y los bancos ya no pueden hacer ese tipo digamos, de préstamo sobre préstamo. Ahora, si el banco tiene un impago, tiene que justificar por qué extiende esa póliza o tiene que hacer una nueva justificándolo al Banco de España, a la CNMV. Y si no, realmente se le cae el pelo. Entonces, ¿cuál es la diferencia también entre banco y fondos? Pues los fondos, en la parte de préstamo, tienen entrada libre. Es decir, un fondo puede hacerte una hipoteca, hacerte un mezzanine, hacerte un préstamo prime, un subprime. Lo que el fondo quiera hacer, un hedge fund, puede hacer lo que quiera hacer, y también puede entrar en el accionariado de tus empresas, de vuestras empresas. ¿En qué está sujeta el fondo? Está sujeta a los estatutos, siempre obviamente que esté aprobada por la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Contra. ¿Cuál es la contra de que te financie un fondo y que no te financie un banco? Pues el préstamo, si te lo da en préstamos más caro, va a ser más caro que un banco, porque el fondo no accede a precio del Banco Central Europeo, sino que accede a otro tipo de precio y obviamente tiene inversores particulares que buscan más rentabilidad. Y si entra en tu equity y entra en tu accionariado, obviamente te pedirá parte de los beneficios finales. Pero ¿cuál es el pro que tiene tener un fondo de inversión al lado? Pues primero, si te quieres expandir, va a ser mucho más fácil la expansión. Y después, si te puedes centrar en tu negocio, que es el negocio de los hoteleros, que es la gestión, no es la de tener inmuebles, es la de gestión cada vez más, y luego no tener problemas de liquidez a futuro. Entonces, importante, esta no es una crisis de liquidez, no es como la del 2008-2009, en la cual básicamente el problema grave era que no había liquidez y los préstamos que hicimos con fondos de inversión en aquel momento rondaban el 18-20% de interés. ¿Por qué? Porque no había dinero. Entonces, al no haber liquidez, la liquidez es cara. En este momento no es así. Es decir, volviendo a la pregunta esa que decían tengo miedo de que un fondo buitre venga y nos absorba. Y ahora se van a repetir. Es decir, que esta base monetaria, la M0 en economía, se va a disparar y va a ser mucho más amplia. Va a haber mucha más liquidez en el mercado. No es necesario que mal negocien con fondos. Entonces, volviendo a lo que decía Hariri, que la naturaleza de las emergencias es que aceleran los procesos históricos, como decía bien. El proceso natural en una economía básicamente en la cual tenemos 4 actores que pueden acceder a toda la liquidez que quieren y los empresarios que tenemos una liquidez y un acceso a liquidez limitado, es que los que puedan acceder a todo el dinero, pues vayan quedándose con distintas industrias. Esto es el proceso natural. Y esto es exactamente lo que está pasando y lo que va a seguir pasando en la industria hotelera. Los fondos de inversión ya han entrado en 80 hoteles en Baleares en los últimos 3 años y van a seguir entrando en más.
Entonces, ¿en qué se enfoca el negocio? El negocio se enfoca en que el hotelero es gestor y el tenedor del bien son los fondos de inversión. Otras formas que tienen también de acceder, de acceso a capital, es decir, ¿qué otras maneras pueden acceder las cadenas hoteleras de capital? Vía SOCIMI, por ejemplo, te da un acceso directo a mercados financieros, tienes entrada de capital directa desde fondos de inversión o de cualquier inversionista, y también es ideal para las herencias, la expansión o el reemplazo de deuda. Es una manera más. Otra es, por ejemplo, emitir deuda en el MARF. El MARF es el mercado alternativo de renta fija de España. También te da acceso directo a mercados financieros y negociación directa con proveedores de liquidez. Si soy emisor del MARF y tengo mi deuda emitida y cotizada, puedo ir al BCE o no, pero le puedo ir y decir, mira, tengo esta deuda emitida, cómpramela. ¿Qué diferencia hay entre préstamo bancario y emisión de deuda? Pues básicamente cuando tú emites deuda, tú pones las reglas de esa emisión de deuda. Emito deuda al 4,5% a 5 años. ¿El mercado la absorbe o no la absorbe? Nuestro negocio, el financiero, es buscarte quién te absorba esa deuda. En cambio, cuando pido préstamo, quien me pone las reglas del juego es directamente el que me presta el dinero. Oportunidad, pues la que vemos nosotros, obviamente, dentro de lo malo que hay, la oportunidad es que podéis, o se pueden, los hoteleros enfocarse en el negocio de la gestión más que en el negocio de ser tenedores de inmuebles. Es decir, bueno, en crisis anteriores, ¿qué pasó con crisis anteriores? Es decir, la del 2008-2009. Quebraron 140 bancos en Estados Unidos. Y aquí en España quebraron 45 de las 47 cajas que había. Es decir, dentro de toda crisis está quien se posiciona mal y se va para abajo, y está el que se posiciona bien y sale ganando o reforzado de la crisis. Pues básicamente lo que nosotros queremos hacer como AmBank, como banca privada, es ayudar a vuestros directores financieros, no los reemplazamos, sino que los ayudamos a tener otra visión de mercado. Vuestros directores financieros normalmente gestionan muy bien lo que es el management del hotel, pero claro, hacia mercados es otro tipo de especialización. Dentro de nuestro sector, el financiero, también tenemos especialistas en diferentes campos. Y como AmBank, obviamente los podemos ayudar en SOCIMIs, en deuda MARF, en cotización en MAP, en otras maneras, y en negociación con fondos de inversión, que tenemos actualmente varios que están listos y con ganas de entrar.